Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la ecología. Para eso vamos a verificar algunos términos que de pronto ya conocemos, pero vale la pena refrescarlos. Entonces decimos que la ecología es una rama de la biología que se encarga del estudio de la relación que existe entre los organismos y su medio ambiente. Cuando hablamos de estos organismos nos estamos refiriendo a todos los organismos de los 5 reinos de la naturaleza. Estamos hablando del reino monera, protista, fungi, vegetal y animal. Se dice que se hace especial énfasis en el reino vegetal y el animal porque son los que a nivel macro observamos más fácilmente. Cuando hablamos de la relación del medio o del ambiente, estamos hablando también de los factores abióticos que componen ese medio. Estamos hablando de luz, calor, humedad, viento, nutrientes del suelo, oxígeno, dióxido de carbono, agua, atmósfera, entre otros. Este término fue acuñado por Haeckel en el año 1869 y significa causa en su lugar y estudio. Para que la ecología tomara la fuerza que tiene hoy día, se vio acompañada de otras ciencias y de otras ramas de la biología, como la física, la química, la botánica, la zoología, la genética y la fisiología. En este proceso de entender la ecología también tenemos que tener claro que la vida en el planeta Tierra está organizada en niveles de integración biológica, que organizan la vida en organización de complejidad o escala biológica. Podemos empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande o de lo más grande a lo más pequeño. Cuando hablamos de lo más pequeño estamos hablando del concepto de especie, es decir, estamos hablando de cada organismo y cómo estos organismos sobreviven, se reproducen y generan una selección natural en su ambiente. Cuando hablamos del conjunto de las especies nos estamos refiriendo a las poblaciones y vemos cómo las poblaciones tienen una unidad biológica de evolución y cómo ellas se diferencian de otras poblaciones. Cuando estas poblaciones interactúan con poblaciones de diferentes especies forman lo que llamamos la comunidad y vemos cómo en esta gráfica vemos la población de las liebres, la población de las lechuzas, la población de los cactus, son diferentes especies que interactúan en un mismo espacio. Y estas comunidades se ven englobadas en lo que conocemos como ecosistema, que es esa interacción que existe entre factores bióticos y factores abióticos en un momento y lugar determinado, donde hay un flujo de energía y un ciclo de nutrientes constantes. Y el conjunto de ecosistemas van a formar lo que conocemos con el nombre de biosfera. Estamos hablando de toda la biomasa, es decir, de todo lo vivo que hay en el planeta Tierra. En ese orden de ideas, decimos que la ecología trata directamente los aspectos relacionados con los ecosistemas, cómo se relacionan los factores bióticos con los factores abióticos, que estos factores bióticos, además de pertenecer a los 5 reinos, se dividen de acuerdo a los niveles nutricionales que tengan en las cadenas alimenticias o en las redes alimenticias, y decimos que están conformados por los productores, aquellos que son capaces de realizar fotosíntesis, los consumidores, que decimos que pueden ser de primero, segundo y tercer órdenes, son aquellos que no son capaces de hacer fotosíntesis, por tanto deben alimentarse de otros seres vivos, y los desintegradores, aquellos que se encargan de descomponer la materia orgánica, ya sea de los desechos de los anteriores o de los cadáveres. Todos ellos se encuentran en un hábitat ecológico donde forman poblaciones y comunidades. Todos estos factores bióticos tienen una interrelación profunda con los factores abióticos, lo que les otorga resistencia ambiental. Es decir, no todos los seres se encuentran a la misma temperatura. Encontramos seres vivos que están perfectamente adaptados a un calor intenso y a una baja humedad, como el caso de los seres de desierto, o tenemos organismos que están adaptados a la presencia constante de nieve y de gran luminosidad, etcétera, etcétera. Estos factores abióticos son los que van de una u otra forma a determinar qué seres vivos se encuentran en un ecosistema determinado. En ese orden de ideas, decimos que los factores abióticos que principalmente vamos a estudiar son la luz, el aire y el agua. Y los factores bióticos serían los microorganismos, las plantas y los animales. Ahora, en cuanto a los tipos de ecosistemas, decimos que los ecosistemas se dividen en ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. Vamos a hablar de ecosistemas terrestres, como los desiertos, las selvas, los bosques, los matorrales. Son ecosistemas que se encuentran
exclusivamente sobre el continente y tienen afluentes de agua, ya sea por los ríos, por las quebradas, por la lluvia o por las aguas subterráneas. Pero también tenemos los ecosistemas acuáticos, esos que se encuentran directamente en el agua. Entonces estamos hablando de ríos, lagos y el mar, y cómo los seres están interactuando a nivel del agua. Pero también vamos a hablar de ecosistemas mixtos, donde encontramos agua y encontramos tierra, como el caso de los humedales. Todos nosotros conocemos el humedal del Burro y el humedal de la Vaca, que están ahí muy cerca del colegio, y vemos cómo este se clasifica como un ecosistema mixto, porque tiene un espejo de agua y una zona de ronda que es tierra. Así como las costas en las playas se constituyen en ecosistemas mixtos. Ahora, otra cosa supremamente importante de los ecosistemas es cómo fluye la energía en el ecosistema. Recordemos que la energía principalmente en los ecosistemas va a provenir del sol. El sol es la mayor fuente de energía, que esta energía va a ser transformada por los productores, es decir, por las plantas. Estos productores van a transformar la energía solar. De este 100% de energía transformada, 10% va a ser utilizada por los productores y el 90% restante va a ser de uso de ¿quiénes? De los consumidores primarios. Recordemos que los consumidores primarios todos son herbívoros, es decir, todos son organismos que se alimentan exclusivamente de plantas. Va a perder otro 10%, de tal forma que el consumidor secundario va a recibir un menor porcentaje de energía. Consumidor secundario son todos los organismos carnívoros que se alimentan de herbívoros. Y vamos a los consumidores terciarios o supradepredadores. Son organismos que se alimentan de carnívoros en cuanto a los consumidores, pero el flujo de la energía no se detiene allí. Todos estos seres vivos van a producir desechos que van a ser dejados en el ambiente y que pueden ser descompuestas por ¿quiénes? Por los descomponedores, en su gran mayoría bacterias y hongos, que van a devolver sustancias minerales al suelo y van a alimentarse de la materia orgánica. Aún así, los ecosistemas van a estar expuestos a sufrir alteraciones que van a afectar sus componentes. Vemos que los componentes bióticos, como el componente vegetal y el componente animal, se ven afectados por acciones como la deforestación, como el tráfico de especies, mientras que los componentes abióticos, como el agua, el aire y el suelo, se ven afectados directamente por contaminantes biológicos, químicos y físicos, como podemos ver en esta imagen. Vemos cómo se contaminan las aguas, se contamina el cielo, que las basuras son un problema supremamente fuerte para estos componentes. Y tendríamos que hablar también de las relaciones ecológicas, es decir, cómo los seres vivos se relacionan entre sí en esos ecosistemas. Usualmente estas relaciones ecológicas se clasifican en dos tipos, las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas ocurren en organismos de la misma especie. Ellas pueden darse por competencia o por cooperación. Cuando hablamos de relaciones ecológicas intraespecíficas por competencia, decimos que compiten por alimento, por refugio, por hábitat o por pareja. Pero cuando hablamos de relaciones de cooperación, decimos que pueden formar colonias, como por ejemplo los corales, o pueden ser relaciones gregarias, como el cardumen de peces, o pueden ser familiares, como la poligamia o la monogamia, cuando se generan estas familias grandes en las cuales hay un macho alfa y todos los hijos pertenecen a ese macho alfa en general. O jerárquicas, cuando se establecen relaciones patriarcales, matriarcales o estatales. Y tenemos relaciones interespecíficas. Bueno, callados. Ya, chisto. También vamos a hablar de las relaciones ecológicas. Las relaciones ecológicas son las relaciones que se establecen entre diferentes organismos en un ecosistema. Estas se clasifican en dos tipos, intraespecíficas o interespecíficas. Cuando hablamos de las relaciones interespecíficas, vamos a hablar de relaciones que ocurren entre organismos de diferentes especies. Estas se clasifican en parasitismo, simbiosis, depredación, comensalismo, competencia, herbivoría y mutualismo. Decimos que el parasitismo puede ser clasificado en hiperparasitismo, endoparasitismo y ectoparasitismo. Me explico. Ectoparasitismo, cuando el que parasita está por fuera del organismo. En el caso, por ejemplo, de los hongos que crecen sobre las conchas de los caracoles.
endoparasitismo cuando el parásito está dentro del organismo, como por ejemplo cuando tenemos lombrices intestinales, y el hiperparasitismo cuando está afectando al organismo tanto interna como externamente. Lo mismo tenemos que hacer la aclaración con el comensalismo, que es una relación ecológica por la cual las dos partes se benefician, que puede darse por inquilinismo o por foresis, es decir, puede darse porque uno de los organismos viva atado al otro y se estén beneficiando mutuamente por la comida en particular. El mutualismo también puede ser facultativo o obligado. Cuando estamos hablando de facultativo decimos que pueden escoger estar juntos, o obligado cuando el uno depende directamente de la supervivencia del otro. También tenemos las relaciones intraespecíficas que ocurren en organismos de la misma especie. Estas se pueden clasificar en relaciones por competencia o por cooperación. Cuando hablamos de las relaciones por competencia decimos que compiten por alimento, por refugio, por hábitat o por pareja. Y cuando hablamos de cooperación podemos decir que pueden ser relaciones coloniales, como por ejemplo los corales o las hormigas o las abejas, ¿cierto? Gregarias, como por ejemplo el cardumen de peces, cuando tú ves a todos los peces que se protegen entre sí, o por ejemplo las manadas de venados, ¿sí? Familiares, por ejemplo cuando vemos un grupo de leones en los cuales ellos viven juntos, las hembras tienen una función, los machos tienen una función y se están cuidando constantemente. También pueden ser monogámicas, que decimos que familiares como la de león son poligámicas, pero también pueden ser monogámicas, como el caso de las aves, que tienen una sola pareja para toda la vida y con esa pareja van a tener toda su descendencia y se cuidan. O pueden ser jerárquicas cuando se dice que son patriarcales, cuando el macho domina la manada, matriarcales cuando la hembra domina la manada, como el caso por ejemplo de las hienas, o estatales. Espero que haya quedado todo muy claro. Por favor contesten el taller y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.